Hola, buenas tardes, buenos días a cada cual allá donde se encuentre. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del Seminario Internacional de Derechos Humanos y Democracia, Dilemas y Retos. Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy profesor de Derecho Internacional Público y coordinador académico de Berge Institute. Y me corresponde a mí en esta segunda jornada realizar las labores de moderador de todos aquellos que me acompañan en el día de hoy. Para mí la verdad es que es un verdadero placer y un verdadero honor contar en el día de hoy con personas a las que tengo un aprecio y un respeto tanto personal como profesional enorme y que van a ser, por un lado, Macarena Sáez, que es abogada y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University College of Law, profesora de género, derecho de familia, derecho comparado y derechos humanos y codirectora del Instituto Berg, que será la persona que nos acompañe en esta primera sesión en el día de hoy. A continuación, tendremos con nosotros a Cristina de la Serna, que es abogada, consultora especializada en protección de derechos humanos y directora del Departamento de Igualdad, Lucha contra la Discriminación en la Fundación Secretariado Gitano de Madrid. Y en último lugar, cerrando esta segunda jornada del seminario, tendremos con nosotros a Fabián Salvioli, que es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto de Derechos Humanos de esta misma universidad, expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y actualmente hace las labores de relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas. La pregunta que nos concita en el día de hoy aquí es ¿dónde están los derechos humanos en el 2021? Una perspectiva de género e integración. Por lo tanto, creemos que al experto y a las expertas que nos acompañan en el día de hoy nos van a dar una panorámica muy interesante y muy práctica de dónde se encuentran los derechos humanos y aquí desde esta perspectiva. Bien, antes de comenzar ya con la primera sesión, que como digo correrá a cargo de Macarena Sáez, me gustaría dar paso también, en primer lugar, a Adriana Mejías, directora de la escuela del IDPAC, que nos dará unas palabras de bienvenida para la jornada de hoy. Igualmente nos pondrá un poquito en perspectiva de lo que se habló en la jornada del día de ayer, puesto que, como os digo, esta es la segunda jornada del Seminario Internacional. Muchas gracias y un saludo para Adriana. Invitados Adriana, e invitadas. Ahora. Buenos días. Un saludo muy especial a nuestras invitadas y a Jorge y Fabián que están acompañándonos hoy. Pues para mí es un honor poder contar con este panel en esta sesión número 2 del Seminario Internacional de Derechos Humanos y Democracia. Justo siguiendo lo que mencionaba Jorge hace un momento, nos interesa básicamente como escuela y como instituto recuperar el sentido del ejercicio de los derechos humanos, que fue un poquito el cierre de la jornada de ayer. Creo que tal vez de la jornada que nos antecedió vale la pena recuperar asociaciones conceptuales que tal vez hoy podamos también incorporar en el diálogo con nuestras expertas y expertos. Por una parte, mencionar que los derechos humanos de lo que se trata es de ejercerlos, que es una reivindicación cotidiana del día a día, que no es un ejercicio que únicamente corresponde a un escenario en abstracto, que en realidad es lo menos abstracto de lo que tenemos a la mano, porque es un ejercicio relacional, es un ejercicio en el que otros conceptos como el de seguridad, como el de bienestar, como el de justicia y por supuesto el concepto de democracia están encarnados. Entonces, pues creo que tener ese marco conceptual es un buen abrebocas para iniciar esta segunda sesión en términos de la conexión de lo que significa tanto esas asociaciones conceptuales como las capacidades democráticas con las que estamos trabajando en la escuela. Creo que el insumo de la sesión anterior fue clave, no solamente para ahondar en
cómo se expresa, cuáles son los retos, los dilemas que enfrenta la relación derechos humanos y democracia en un escenario como el actual en todo el mundo, sino también para hacer énfasis en aquello que para nosotros resulta clave en el ejercicio de la ciudadanía y, por supuesto, la participación. Me refiero a la capacidad de análisis crítico contextual. Solamente en la medida en que incorporamos, apropiamos y desarrollamos una conciencia crítica de lo que somos, quiénes somos y en dónde vivimos, pues es posible generar las transformaciones que una sociedad como la nuestra requiere. La segunda capacidad es la dialógica y controversial, y con esto nos referimos a que uno de los retos más fuertes de la democracia en este momento es la posibilidad de comunicarnos con la mente, con el corazón abiertos, pensando en que no todo el tiempo hay alguien que tiene la razón, sino que hay multiplicidad de escenarios, de la diversidad es lo que tal vez constituye el escenario o la esencia fundamental de la democracia, y sin esta capacidad, pues difícilmente vamos a poder conectarnos con otros y otras personas. Y finalmente, que me pareció muy bonito de la sesión de ayer, algo a lo que se referían al final es esta capacidad imaginativa, es decir, solamente será posible una sociedad distinta en la medida en que tengamos la capacidad creativa de pensarnos nuevas formas, de vernos, de relacionarnos, y ahí es en donde también encontramos toda la conexión con el seminario y lo que hemos transitado hasta este momento. Para nosotros, de nuevo, un gusto, una bienvenida para quienes van a estar en el panel de hoy. Simplemente para nuestros estudiantes, un par de noticas de información que creo que es importante que tengamos en cuenta. Recuerden que este seminario virtual es certificado en conjunto entre el Instituto Berg y el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal, IDEPAC, y que para poder certificarse lo que hay que hacer es diligenciar el formulario de inscripción. Vamos a volver a poner el link aquí en el Facebook para que quienes ingresan por primera vez puedan diligenciarlo. Y la idea es que deben desarrollar al final unas preguntas de evaluación que vamos a publicar mañana una vez termine la tercera y última sesión del trabajo que estamos desarrollando. Este formulario de evaluación va a estar abierto hasta el domingo a la medianoche, hora de Colombia, y la idea es que si no tuvieron ocasión de ver las 3 sesiones, puedan verlas en diferido, y únicamente es necesario diligenciar el formulario de inscripción y contestar las preguntas. Con eso ya podemos certificarles y estamos seguros que también garantizamos el que haya una apropiación completa de los contenidos que hemos expuesto y las reflexiones que queremos suscitar con este escenario. Así que, pues bueno, esto apenas comienza. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Adriana, por tus palabras. Bueno, únicamente a modo de recordatorio, cada ponente tendrá un tiempo máximo de intervención de 20 minutos y posteriormente dará lugar al turno de preguntas. Todos saben ya que pueden remitir sus comentarios, en los que luego, una vez haya terminado cada uno de nuestros ponentes, pues procederemos a remitirles vuestras preguntas. Pues nada más, no os quito más tiempo y os dejamos con Macarena Sáez. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí poder estar acá. Y creo que nada, bueno, hay muchas cosas que grafican los tiempos extraordinarios que estamos viviendo, entre ellos que ya la distinción entre lo público y lo privado ha quedado clara, que era una distinción bastante compleja y falsa, que es una de las cosas que el feminismo ha venido diciendo desde siempre.
Y parte de ese ejemplo es que puede que escuchen un taladro detrás mío porque están arreglando una cosa en mi casa. Entonces, parte de esta falta de distinción entre lo público y lo privado es que se escuchan martillos y taladros, etcétera. El mundo se ha vuelto, la división ya no existe tanto. Así es que pido disculpas desde ya si es que se escuchan unos ruidos extraños mientras estoy conversando. Bien, cuando el tema de hoy, ¿dónde están los derechos humanos en el 2021? Una perspectiva de género e integración, me hizo pensar desde una perspectiva de género, ¿qué significa? ¿Cuáles deben ser las prioridades de una agenda de derechos humanos con perspectiva de género en el 2021? Y obviamente que es un año que todavía es un año en pandemia, es un año que todavía es un año extraordinario, y es un año donde la pandemia ha dejado muy clara esas distinciones estructurales que hacen que precisamente para las mujeres en todos los segmentos, en todos los sectores, en todos los grupos marginados, las mujeres tengan unas complejidades que hacen que sus vidas sean aún, donde queda claro que las respuestas no han sido las adecuadas para poder resolver los problemas estructurales que sufren las mujeres. Entonces, he pensado en 5 temas que obviamente que en 20 minutos no creo que alcance a tocar, pero quiero dejarlos planteados. El primero, sin duda, que es el tema recurrente, que es un tema lamentablemente porfiado, que no logramos desarraigar, que es el problema de la violencia de género, ¿no? Especialmente el tema de la violencia íntima. Que ha quedado muy claro además en tiempos de pandemia que nuestras respuestas no han sido las correctas para lograr desarraigar la violencia, sino que las respuestas y lo que hemos logrado avanzar es en respuestas relacionadas a cómo las mujeres pueden tener mejores espacios para denunciar, cómo las mujeres podemos evitar que las maten, que nos maten, pero realmente hay las respuestas legales para reducir los espacios de violencia han sido bastante poco exitosas, como lo ha dejado claro las medidas de confinamiento. El confinamiento, una de las medidas tal vez más importantes para poder evitar el contagio en COVID, también ha sido una de las medidas más complejas para los casos de violencia íntima, ¿no? Y lamentablemente es uno de los ejemplos de la falta de perspectiva de género en políticas públicas y como la falta de una perspectiva de género en derechos humanos también, porque incluso en aquellos países que trataron de tener una perspectiva de derechos humanos también, este es un tema que quedó un poco atrasado. Y solo una vez que empezaron a mostrarse la reducción en los números de denuncia de violencia íntima, pero no se redujeron los números, sino que se aumentaron los números de problemas de violencia en hospitales y de muertes. Entonces quedó claro que el confinamiento social se había tomado mayoritariamente en la mayoría de los países sin una perspectiva de género que pudiera entonces tomar en cuenta los problemas que se iban a producir por esta falta. Y lo que esto indica es que todavía no tenemos una mirada normalizada del derecho con perspectiva de género. Es decir, todavía hablamos del derecho con perspectiva de género, los derechos humanos con perspectiva de género, como si esa fuera una medida alternativa de ver y casi una medida opcional, como un espacio que queremos vender, como mira, véanlo de esta manera y es mucho mejor, en vez de ser realmente la única manera de poder ver las estructuras de una manera mayoritariamente eficiente desde una perspectiva de derechos humanos. O sea, ¿cómo podemos tener una mirada de derechos humanos si no es una mirada con perspectiva de género? Y una mirada con perspectiva de género no significa solamente siempre privilegiar a las mujeres. Lo que significa la mirada con perspectiva de género es entender que el derecho sea estructurado tomando en cuenta las clases o las personas o los grupos privilegiados y ha dejado de lado entonces las estructuras o las personas que más lo necesitan. Es decir, las mujeres son una entrada para ver un mundo mucho más complejo donde la marginalidad se produce en distintos espacios. Y en cada espacio donde se produce, generalmente hay además entonces un tema que es lo que llamamos hoy de interseccionalidad, donde las discriminaciones por género tienen unas características que tenemos que tenerlas muy claras, ¿no?
pienso yo que lo que tendríamos que hacer nosotros en el 2021 desde una perspectiva de género de derechos humanos es entender cómo las nuevas respuestas, por ejemplo, a los temas de pandemia o de salud pública en general, tienen una mirada de género. Por ejemplo, lo que quedó claro, y eso fue una de las cosas que fueron debatidas en Bogotá particularmente, es que cuando se hacían estas distinciones por género para salir unos días los hombres, otros días las mujeres, es una receta para atacar a las personas, a las poblaciones más discriminadas, donde a todo el mundo se le da la oportunidad de decir, no, usted no corresponde hoy acá, para trabajar, para exacerbar los estereotipos de género. Y también se quedó en claro que, por ejemplo, las mujeres siguen siendo las encargadas de la domesticidad, que los días en que salían las mujeres en los supermercados tenían más personas que cuando salían los hombres. O sea, tenemos entonces unas informaciones hoy que nos permiten, por lo tanto, tener una agenda de perspectiva de género mucho más completa y más informada para poder estar atentos y atacar las políticas de los estados o estar atentos a que las políticas estatales no repitan estos errores. Creo yo que una de las grandes contribuciones que ha hecho el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en temas de género ha sido reconocer la responsabilidad estatal por la violencia íntima, ¿no? Y entonces queda claro que aquí, por ejemplo, de ex post vamos a tener que ver cuáles eran las responsabilidades estatales de un aumento en la violencia de género en tiempos de pandemia, cuando las políticas que se toman están ignorando el problema de la violencia, que sigue siendo un problema recurrente que no hemos podido realmente desarraigar de la manera en que debiéramos haberlo hecho hasta ahora, creo yo. El segundo tema recurrente, yo creo, de la Agenda 2021 en Derechos Humanos es la autonomía reproductiva. Y este es un tema muy complejo, sin duda que es un tema que ha polarizado profundamente a muchas poblaciones. Es un tema recurrente porque es un tema que se discute desde décadas ya, y que por lo tanto entonces tenemos que entender que es un tema que causa una profunda convicción en distintas personas. Sin embargo, y entonces yo creo que la Agenda de Derechos Humanos tiene que tener la responsabilidad de entender qué significa el derecho a la autonomía en un tema complejo como es la autonomía reproductiva. ¿Cómo podemos nosotros entonces avanzar en una agenda que entiende que el derecho a la dignidad, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a una vida con igualdad, exige que nosotros entendamos con una perspectiva de derechos humanos el tema de la autonomía reproductiva? Especialmente porque además es la agenda también pragmática. Podemos nosotros entender que hay ciertas ideas que comparte casi todo el mundo. La idea de querer reducir el número, por ejemplo, de interrupciones voluntarias del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo no es una decisión que se tome, que se planifique como yo quiero. Casi ninguna mujer o ninguna persona se embaraza con la intención de interrumpir el embarazo voluntariamente. Por lo tanto, tenemos que entender la complejidad de la interrupción voluntaria del embarazo y entender que las estadísticas nos indican que en aquellos países que regulan la interrupción voluntaria del embarazo y en aquellos que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo, el número de abortos no cambia mayormente. Pero lo que sí cambia es la violencia en contra de las mujeres, es el número de mujeres que mueren, es la calidad de la vida de las mujeres, y es entender que la ciudadanía exige no utilizar a las mujeres como medios para otros fines, ¿no? Que es el principio kantiano, ¿no? Entonces creo yo que tenemos que la Agenda 2021 de Derechos Humanos va a seguir también enfocada en cómo nosotros planteamos la autonomía reproductiva como un tema de derechos humanos que tiene que ver con la igualdad de la participación de las mujeres en la ciudadanía. El tercer tema que me parece que es muy clave es el de las mujeres privadas de libertad. Es indudable y lamentablemente, a pesar de que ha habido algunas investigaciones aisladas por un lado, por algunas partes, falta mucho todavía por hacer en entender el problema de las mujeres privadas de libertad.
porque vivimos tiempos donde en la mayoría de los países las estadísticas están en aumento en el número de mujeres privadas de libertad, en niveles, en proporciones mucho más altas al aumento de los hombres privados de libertad, ¿no? Entonces hay casi como una constante en cuanto a los hombres privados de libertad, y sin embargo la población femenina privada de libertad ha aumentado de una manera preocupante, sobre todo porque ha aumentado en niveles que tienen que ver con delitos no violentos y delitos que tienen que ver, por ejemplo, con tráfico de drogas, pero de poca monta. Y lo que hemos visto en las mujeres privadas de libertad es que hay un sesgo de discriminación de género muy profundo. No solamente porque entonces porque hay una cantidad de mujeres que se van, como les digo, pues que están privadas de libertad por delitos no violentos, sino porque además en las sentencias que reciben las mujeres privadas de libertad hay un castigo a la idea de cómo las mujeres se deben conformar, de cómo se deben comportar, ¿no? Entonces, muchas mujeres madres, por ejemplo, son castigadas por no haber sido buenas madres, y entonces reciben unas penas incluso mayores que las que recibirían por igual delito los varones, por ejemplo, pero por el hecho de ser mujeres madres, entonces se entiende que hay un castigo social mayor por no haberse comportado de la manera que las mujeres debían comportarse. Hay un tema además muy importante en relación a la perspectiva de derechos humanos en relación a las mujeres privadas de libertad. Uno, como digo, es que tenemos que tener una perspectiva de género de por qué las mujeres están siendo privadas de libertad. Exige además una mirada que tiene que ver con que no podemos solamente y exclusivamente pensar que tenemos una perspectiva de género cuando estamos viendo temas que tienen en el título la palabra mujer o la palabra género. Porque hay temas que son mucho más globales y que tienen una incidencia directa en las vidas de las mujeres, y eso hace que tengan una incidencia directa en la vida de las familias. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una reforma integral a las políticas de drogas tienen una consecuencia directa en la privación de libertad de mujeres. Entonces, cuando pensamos en los problemas de por qué tenemos tantas mujeres privadas de libertad, tenemos que entender que no basta con pensar, bueno, cómo hacemos cuando una mujer llega a los tribunales, sino que tenemos que pensar cómo hacemos para que las mujeres no lleguen a los tribunales, o por qué las mujeres están llegando a los tribunales, ¿no? O sea, un aumento de la cantidad de mujeres privadas de libertad no se entiende. O sea, las razones podrían ser, por ejemplo, bueno, las mujeres ahora son más violentas, las mujeres se volvieron más malas o más menos llanas a cumplir con el derecho. Y la verdad es que no hay ninguna razón para pensar que eso es lo que está ocurriendo, porque eso no es lo que está ocurriendo. Lo que es claro que lo que está ocurriendo es que estamos criminalizando conductas no violentas que antes no criminalizábamos, y eso está directamente relacionado con otro tema que tiene que ver con la feminización de la pobreza, que también es un tema recurrente, que también es un tema estructural, no es un tema nuevo del 2021, pero que lamentablemente con la pandemia se ha exacerbado, que es la pobreza tiene cara de mujer. ¿Y esto por qué tiene que ver con el aumento de mujeres privadas de libertad? A menor oportunidades laborales para las mujeres, mayor es la posibilidad de que las mujeres ingresen a aquellos mercados que les pueden dar acceso a dinero, pero de una manera en que tienen todavía flexibilidad horaria. Es decir, el problema de las mujeres sin una red de apoyo, que son cabezas de familia, que son la mayoría de las mujeres que entran al sistema penal son mujeres cabezas de familia, es que no tienen muchas oportunidades, no hay otras oportunidades. Entonces, en la medida en que entonces, se fijan que están enganchados los temas, no podemos decir, no vamos a realmente fijarnos en el problema de las mujeres privadas de libertad, punto, sin entender que el problema de las mujeres privadas de libertad está directamente relacionado con la feminización de la pobreza. Y la feminización de la pobreza está directamente relacionado con la discriminación de género laboral.
en la medida en que las mujeres no tengan el igual acceso a la educación, igual acceso al trabajo, igual acceso a la propiedad privada, seguiremos teniendo entonces problemas donde las mujeres son mayoritariamente están sobre representadas en los espacios de pobreza. Por lo tanto, creo que la agenda, yo esperaría que la agenda de derechos humanos con perspectiva de género en el 2021 tuviera un especial énfasis en las mujeres privadas de libertad, porque creo que además de ahí entonces salen claramente el tema de la autonomía reproductiva también, porque ese es un problema de igualdad, el problema de las mujeres y los espacios laborales, que es un problema de pobreza y que se vio exacerbado profundamente durante la pandemia. El cuarto tema que me parece que es importante, y ese sí que creo que puede ser un poco más, no quisiera decir la palabra novedoso, porque lamentablemente en las agendas de derechos humanos son todos problemas muy trágicos, y no sé si la palabra novedoso suena como una palabra positiva. Me parece terrible que surjan nuevos temas en derechos humanos, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que siempre tener como la mirada de derechos humanos, es la mirada que está siempre buscando dónde se están produciendo las vulnerabilidades que no eran visibles antes, ¿no? Creo que uno de los temas nuevos que tienen que ver con el incremento de la participación política de las mujeres es la persecución política de las mujeres o por la participación de la disidencia, cómo las mujeres políticas, las mujeres en la disidencia política se ven afectadas de manera desproporcionada o diferenciada en las violaciones a los derechos humanos estatales, ¿no? Estoy pensando en temas, obviamente que en nuestra región, en Latinoamérica, hay muchos, pero tal vez en este minuto los más gráficos serían con el golpe de Estado en Myanmar, las mujeres en Irán, en Egipto, en Siria, la disidencia política femenina en Rusia, por ejemplo, y esto cómo entonces se traduce también para ver qué es lo que significa en Latinoamérica, ¿no? Siempre ha sido claro que la violencia de género, que el Estado ha utilizado la violencia de género como un instrumento de terror. Y es claro, por lo que sabemos ahora y por lo que hemos estudiado y lo que entendemos de lo que ha ocurrido con las dictaduras y los regímenes autoritarios en Latinoamérica, es que si bien las mujeres presas políticas han sido menos que los hombres presos políticos, la violencia que han sufrido las mujeres presas políticas es una violencia de género que tiene un sesgo distinto, ¿no? Que tiene un espacio de análisis diferenciado que tiene que ver con la tortura sexual, por ejemplo. Creo que tenemos que tener cuidado y empezar a analizar con mayor detalle lo que está ocurriendo con las disidencias políticas hoy que las mujeres tienen una mayor participación en los espacios políticos y qué significa eso desde la perspectiva de la opresión a las mujeres. Finalmente, porque ya no me queda nada de tiempo, quiero volver al quinto tema que ya algo había dicho yo cuando hablamos de las mujeres privadas de libertad, que tiene que ver con la pobreza y el trabajo. Creo que tenemos que tener una mirada, debemos estar preocupados respecto de cómo la autonomía laboral, el hecho de que algunas mujeres hemos tenido acceso a espacios de privilegio, no significa invisibilizar el problema de las mujeres que no han tenido acceso a esos espacios de privilegio, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes problemas cuando hay, por ejemplo, una mujer presidenta y se dice, bueno, ya no tenemos mayores problemas, ya solucionamos el problema de género, ¿no? Pienso que tenemos que revisar qué es lo que ocurre con la educación de los hijos de parejas conformadas por mujeres y también por mujeres y por hombres que tienen acceso a educación y trabajos de privilegio y cómo eso puede tener un impacto en abrir la brecha de las personas pobres. Lamentablemente no tengo más tiempo para decir más sobre esto y yo creo que es una idea un poquito complicada, entonces no sé si quedó muy clara, pero quiero dejarlo acá para poder tener tiempo para preguntas y tener un poco una conversación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Macarena, por tu intervención. Creo que creo que ha quedado bastante claro los 5 puntos y sobre todo me ha resultado muy interesante la interrelación que existe también entre los 5 puntos que has mencionado, puesto que todos, digamos, tienen que ver con todos al mismo tiempo, ¿vale? Con lo cual me ha resultado ser muy, muy ilustrativo. Muchísimas gracias. Aquí en el chat sí que me aparecen algunos comentarios y que quisiera resaltar una pregunta de Luz Marina Sánchez que dice: ¿qué hacer para que las mujeres privadas de libertad no siga creciendo ese número? Es decir, ¿qué podemos hacer o supongo que cuáles serían las políticas públicas que los estados pueden implementar para que no siga creciendo el número de mujeres privadas de libertad? No sé si quieres responder y luego te voy haciendo algunas más que vayan apareciendo. Mira, hay varias cosas que se pueden hacer y esa es la buena noticia, que una vez que podemos identificar el problema, hay varias cosas que se pueden hacer y que no necesariamente tenemos que están ligadas a los derechos de las mujeres, pero también están ligadas al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y es que la privación de libertad debiera ser la última opción posible. Hay un problema estructural que hemos ido viviendo, yo creo, en Latinoamérica, y no sé si tal vez es un problema global, y es que quienes hemos estudiado Derecho entendemos, cuando estudiamos Derecho, por lo menos la gente en la vieja ola que estudió Derecho penal, entendimos el derecho como el derecho penal era el derecho de la última ratio, ya cuando no quedaba nada más, entrábamos al derecho penal, ¿no? Pero el problema del derecho penal es que para la mayoría de la gente el derecho penal es como una de las áreas del derecho más visibles y las más fáciles, ¿no? Y qué más fácil que cuando uno tiene miedo o cuando a uno no le gusta algo que decir hay que eliminar a esa persona, hay que tirarla a la cárcel, hay que privarla de libertad. Y entonces hemos utilizado, yo creo, demasiado la privación de libertad como si en vez de ser la última posibilidad, la usamos como la primera. Todo tiene como una respuesta la privación de libertad, ¿no? Y yo creo que el problema es que la privación de libertad funciona en un modelo de personas autónomas, o sea, funciona relativamente, nunca ha funcionado bien, pero funciona en un modelo de personas autónomas sin cuidado de dependientes que no tienen ninguna relación con nadie más, ¿no? Y entonces el derecho penal ha trabajado desde la perspectiva de que cada persona es un individuo en sí mismo que requiere ser castigado, reformado, etcétera, sin un espacio o sin una idea comunitaria o de familia. Y entonces, claro, como vivimos en espacios patriarcales donde mayoritariamente hemos asumido que los hombres no se hacen cargo del cuidado de dependientes, entonces cuando eran mayoritariamente los hombres solamente los que estaban privados de libertad, entonces eran otros los problemas que teníamos, sin pensar en que cada hombre que era privado de libertad significaba un problema de ineficiencia económica que además apuntaba a las familias, etc. Pero hoy las mujeres privadas de libertad significa una disrupción a los niños, niñas y adolescentes muy profundo, porque como digo, la mayoría de las mujeres que entran a los sistemas penales son mujeres madres cabezas de familia, o sea, son mujeres madres de hogares uniparentales o cabezas de familia en el sentido de que son familias que no es muy claro quiénes son los adultos, las personas que están al cuidado de los dependientes, ¿no? Entonces creo que lo primero que hay que hacer, y esto yo creo que una de las buenas noticias es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en este minuto en el proceso de redactar una opinión consultiva, que yo creo que va a ser una muy buena noticia, que ha sido solicitada por la Comisión Interamericana respecto del impacto desproporcionado de la privación de libertad en ciertos grupos de personas, grupos de personas. Y entre ellos están las mujeres que son cabezas de familia, las mujeres embarazadas, ¿no? Las mujeres que están amamantando. Entonces, creo que es importante que tengamos una agenda de el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. O sea, incluso si no quisiéramos tener una agenda de género, no una agenda global, porque nadie está en contra de los niños, a todos queremos a los niños, etc. Entonces, las niñas, niños y adolescentes nos permiten entender que si queremos nosotros una sociedad donde ponemos a las niñas, niñas y adolescentes al principio, tenemos que reducir nuestra población penal y tenemos que reducir nuestra población penal relacionada con delitos que no son violentos.
Y esa es la población penal mayoritariamente que está en aumento, que es la población penal de mujeres. Entonces creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que ver. Y la segunda es que tenemos que dejar de pensar que las personas son entes autónomos y que cuando uno castiga a una persona no pasa nada más, que está castigando a una persona. Cada vez que uno castiga a una persona, está castigando a la comunidad, está castigando a la sociedad, está reduciendo los espacios es económicamente ineficiente. Para los estados es mucho más caro tener a la gente en la cárcel. O sea, es una solución irracional el tener a la gente en la cárcel. Y tener a las mujeres en la cárcel es una solución irracional. No solamente es una solución injusta, no solamente es una solución violatoria de derechos humanos, pero es una solución económicamente ineficiente y entonces una solución completamente irracional. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que primero empezar a hacer, como movernos ser cargantes con nuestros estados, pero tener también una cosa consecuente. Y yo creo que en eso el feminismo tiene que hacer un mea culpa. Hemos utilizado nosotros con la idea de que tenemos que la violencia de género hay que visibilizarla, y obviamente que hay que visibilizarla, pero hemos vuelto a utilizar los mismos espacios del derecho penal que han sido los espacios que marginan y castigan a las personas más vulnerables. Entonces, en la medida en que nosotros pensamos que, como mujeres, la violencia de género tiene que tener una vía directa hacia el derecho penal y una vía directa hacia la cárcel, estamos contribuyendo a una exacerbación del derecho penal. Y esto es complejo, porque para muchas personas puede leerse como que yo estoy diciendo que la violencia de género tendríamos que visibilizarla de otra manera. Lo que estoy diciendo es que todos debiéramos estar pensando el derecho penal de una manera diferente, y creo que el amiguismo entre los derechos humanos y el derecho penal, el amiguismo entre el feminismo y el derecho penal, es una mala estrategia. El derecho penal es el enemigo de las poblaciones más vulneradas. El derecho penal siempre va a recurrir, o sea, yo no conozco ningún modelo donde sea la gente privilegiada la que cae primero. Siempre es la gente más desprotegida la que cae primero con el derecho penal. Entonces, no sé por qué podemos ser tan ingenuos de pensar que cuando nosotros resignifiquemos el derecho penal, se va a volver un amigo de la gente y un amigo de las mujeres. O sea, no ha ocurrido y no creo que vaya a ocurrir. Muchísimas gracias, Macarena. Siguen llegando más preguntas, pero me voy a tomar la libertad de elegir una que me ha parecido especialmente interesante, que dice: ¿cómo podemos exigir los derechos humanos desde el hogar? ¿Dónde están los derechos humanos en el hogar? En la casa. Creo que es también uno de los grandes caballos de batalla, sobre todo en el confinamiento. Me atrevería a decir que esta pregunta se ha puesto mucho encima de la mesa, nunca mejor dicho. Entonces, a ver cómo podríamos plantearlo. A ver, lo que yo creo que es muy importante es entender, no dejemos de pensar que los derechos humanos son un espacio donde el responsable son los estados, ¿no? O sea, obviamente que nuestra obligación es asegurarnos que las estructuras son estructuras lo suficientemente equitativas para que nosotros podamos vivir en espacios de igualdad, ¿no? Entonces, el problema de los derechos humanos en la domesticidad es que hemos tenido unas estructuras que han mantenido a las mujeres como dueñas o principalmente responsables de lo doméstico, y a los hombres como principalmente responsables de lo público. Y yo creo que uno de los problemas, uno se olvida que el derecho a voto de las mujeres no se ha ganado entre 100 y 60 años atrás solamente. O sea, estas son luchas que toman mucho tiempo, y desbancar la glorificación de la domesticidad como una característica de las mujeres. O sea, el hecho todavía, por ejemplo, en el Día de la Madre uno recibe todavía como de gente que la quiere mucho a uno, todavía uno recibe porque eres la luz de la casa, porque sin ti no tendríamos nada. Yo digo, Dios mío, porque no me ayudes, no me saludes, por favor, de esa manera. Porque lo que uno quiere es igualdad, lo que uno quiere es solamente igualdad, no quiere uno nada más que privilegio. Tal vez algunas personas querrán tener unas vidas más privilegiadas,
pero yo creo que la mayoría de las mujeres que estamos en la lucha por la igualdad queremos eso, queremos simplemente igualdad, lo que significa que obviamente que si tenemos que trabajar, hay que trabajar y hay que ganar la plata afuera y hay que ganar la plata afuera. O sea, podemos tener otras discusiones de qué significa el liberalismo y el neoliberalismo y el capitalismo para el feminismo, pero el punto de cómo hacemos nosotros respetar los derechos humanos en la casa significa que tenemos que votar y tenemos que hacer incidencia para que las estructuras sean igualitarias. Y eso significa que tiene que haber jardines infantiles, guarderías infantiles gratuitas, que tiene que haber postnatal no solo para las mujeres, que el postnatal tiene que ser parental. Y el postnatal parental tiene que ser obligatorio para los hombres. Los hombres tienen que tomarse el postnatal parental y tienen que trabajar en las cuestiones domésticas. Y tenemos que terminar de poner, o sea, los comerciales, yo hablaba con una amiga mía que hace marketing a muy alto nivel en Pfizer y me decía, bueno, pero yo, el marketing, mi mercado es mi mercado, o sea, yo tengo que, si son las mujeres las que van a comprar un producto, yo tengo que poner mujeres que van a comprar el producto y que van a ir al supermercado y que parecen domésticas. Yo le digo, ya, pero puedes poner a las doctoras en vez de a los doctores, puedes cambiar los estereotipos, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos nuestro rol en eso. Tenemos que pensar cómo nosotros nos distribuimos las tareas domésticas. ¿Por qué son las mujeres las que están dejando de trabajar en pandemia y los hombres no son los que están dejando de trabajar? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como el trabajo importante, ¿no? Eso es muy, y esto exige un replanteamiento de la vida de uno, ¿no? De cómo hace uno. Pero ese ya no es, o sea, el tema de derechos humanos es, tenemos que desbancar las estructuras. Y eso significa que tenemos que votar por aquellos que van a desbancar las estructuras. O sea, no solamente tenemos que pensar políticamente quiénes son aquellas personas, hombres y mujeres, que van a hacer nuestras vidas más igualitarias, sino que tenemos que hacer esas incidencias, tenemos que trabajar en nuestras comunidades de esa manera y tenemos que asegurar que nuestras parejas, que nuestros hijos, que nuestras hijas entienden lo que significa vivir en igualdad, con lo bueno y lo malo que eso significa. O sea, los mismos estándares que utilizamos para unos tenemos que utilizarlos para otros, ¿no? Muchísimas gracias, Macarena. Bueno, siguen llegando más preguntas, pero lamentablemente tenemos que dejarlo aquí para poder cumplir con el calendario previsto. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros y con nosotras. Creo que ha sido muy ilustrador para todos los participantes tu intervención y la respuesta a todas las preguntas. Así que desde aquí un saludo muy grande y muchísimas gracias por todo, Macarena. Un placer. Gracias a ustedes, no, gracias. Bueno, pues seguimos entonces con el calendario previsto y ahora es el turno de Cristina de la Serna. Así que sin más, Cristina, no te quito más tiempo y adelante. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que después de esta intervención de Macarena, como que se hace complicado aportar nada a este debate, ¿no? De hecho, me apetecería casi cederle mis minutos para que desarrollase más toda la parte de pobreza y trabajo y demás, pero bueno, ojalá tengamos oportunidad pronto, ¿no?, de coincidir. Voy a intentar compartiros una presentación que había preparado. Vamos a ver. Ahí aparece. Vale, fantástico. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que cuando Jorge me invitó a este seminario le dije que a lo mejor se había equivocado de persona, porque en principio Jorge me dijo que la idea era hablar un poco del enfoque de integración, ¿no? Y la verdad es que mi enfoque no puede ser más crítico con la noción de integración. Pero bueno, aún así Jorge me dijo que le interesaba este enfoque más bien crítico, así que bueno, aquí estamos, ¿no?
Y bueno, es un enfoque que parte de mi experiencia de trabajo en materia de lucha contra la discriminación que sufre la comunidad gitana en España y en Europa, ¿vale? Yo creo, bueno, tanto en Colombia como en muchos otros países de América Latina hay personas gitanas, aunque a lo mejor no son, las comunidades allí no son tan numerosas como en Europa. Pero bueno, un poco por tener el contexto de lo que es la comunidad gitana, que probablemente sea mucho de lo que podamos decir sobre ellos y ellas también podría ser aplicable a otras comunidades más numerosas en América Latina, como pueden ser las comunidades indígenas, como pueden ser los afrodescendientes. Pero bueno, por enmarcar un poco históricamente, ¿no?, lo que es la llegada de la comunidad gitana en Europa y en España, y también un poco por apuntar, ¿no?, estos motivos por los que las personas que trabajamos en este ámbito tendamos a ser bastante críticas con la noción de integración, pues bueno, os contaré que bueno, la población gitana o romaní salió en origen, salió de India, ¿no?, pero lleva pues más de 6 siglos en Europa, y en concreto en España llegaron en el año 1425, ¿vale?, que fue cuando está registrado la llegada del primer noble gitano que llegó a España. Eran personas peregrinas que venían pues con sus, bueno, acompañadas por condes y duques, y que contaban con el, digamos, todos los salvoconductos necesarios, etcétera, en España, porque no había ningún problema con su llegada, ¿no? De hecho, desde 1425 hasta 1499 hay un periodo que los historiadores y historiadoras consideran como un periodo idílico, ¿no?, en el que fueron recibidos con amabilidad, con comprensión, bueno, y amparados por todos estos salvoconductos, ¿no? Pero a partir de 1499 se empiezan a dictar lo que se conoce como las pragmáticas, que son como normas que van dictando los monarcas. Empezaron los reyes católicos, que en realidad eran normas que venían a decirles que o se integraban o se asimilaban con la población mayoritaria española o tenían que salir, ¿no? Entonces, bueno, os he traído aquí, perdonad que el formato no sea muy bueno, pero es que no hay mucha información sobre las pragmáticas que aplican a la población gitana, lo tengo que sacar de un libro de historia, pero bueno, aquí os he traído algunos de los ejemplos de estas pragmáticas, ¿no? Veréis que los reyes católicos, por ejemplo, que bueno, son los mismos que iniciaron toda la política colonizadora, ¿no?, española, pero también son los reyes que expulsaron a los judíos y a los musulmanes de España. Pues en el caso de la población gitana, como veían que se iba a quedar España despoblada, pues lo que decían era asimilaros o si no os vais, o sea, les daban la posibilidad de asimilarse, ¿no? Y bueno, pues de ahí ha habido una serie de leyes de otros monarcas en los que venían a castigar o a establecer penas específicas para aquellos gitanos que viviesen como gitanos, ¿no?, que hiciesen los trabajos típicos de los gitanos, que hicieran que se vistiesen como gitanos, que hablasen la lengua de los gitanos. En ese momento pues se les castigaba, ¿no? Entonces esto se vino repitiendo a lo largo de la historia. No voy a explicarlas todas, pero un poco para que veáis, ¿no?, cómo eran estas normas, hasta llegar a la última pragmática sobre la cuestión gitana, que es una pragmática que dictó el monarca Carlos III, que es como la pragmática más, digamos, humanitaria, ¿no?, porque ahí se castiga a la gente que impida a los gitanos ejercer oficio, ¿no? O sea, ahí oficio alguno, ¿no? O sea, se les castigaba de alguna manera a la población mayoritaria por discriminar a la población gitana. Ahora bien, también se castigaba, y ahí estaba el último inciso, a los gitanos que llevasen su vida anterior con su traje y con su lengua, ¿no? O sea, que nuevamente, como veis, se trata de normas que vienen a castigar la diferencia, a impedir que una comunidad mantenga sus señas de identidad y de alguna manera
Para mí, este es un ejemplo histórico muy bueno y seguro que si analizamos otros racismos, ¿no? Porque el antigitanismo es un tipo de racismo, pero hay otros muchos racismos en el mundo, seguro que veremos que, si estudiamos la historia, veremos que se trata de un racismo estructural, porque ahora mismo el antigitanismo que hay en España es estructural, pero que tiene origen en un racismo institucional, esto es, en estas normas que dictaron los monarcas entonces, ¿no? Entonces, yo creo que es un claro ejemplo de esto, ¿no? De cómo el Estado muchas veces ha llegado a ser el que promueve este tipo de visiones racistas, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que frente a es verdad que no es lo mismo la integración que la asimilación, nos podríamos perder o lo podríamos analizar un poco ese debate de qué es integrar y qué es asimilar, pero yo creo que para qué tener ese debate cuando tenemos un marco maravilloso, muy útil para lo que es fomentar una correcta convivencia entre comunidades, que es simplemente el enfoque de derechos humanos, ¿no? Que es este enfoque del que se viene hablando en la otra sesión y sobre el que versa este seminario, ¿no? Al final, este enfoque basado en derechos humanos, en los derechos económicos, sociales y culturales, en los derechos civiles y políticos, por supuesto, en el principio de igualdad de trato y no discriminación, en los derechos de las minorías, con un enfoque que yo os comentaré de interseccionalidad, al final es el mejor camino, ¿no? para lograr esta igualdad y para lograr bueno, pues lo que verdaderamente entenderíamos como una buena integración, ¿no? de las personas en una comunidad o lo que es la noción de ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, por daros algunas pinceladas, ¿no? de cómo tendría que ser o cómo los elementos más importantes de este marco de derechos humanos, por supuesto, el primer elemento no puede ser otro que el principio de igualdad de trato y no discriminación, que como bien sabéis es la pieza angular, ¿no? del marco de derechos humanos, y que además que no solo es un principio genérico, sino que también se ha generado un derecho autónomo de las personas a la no discriminación, ¿no? Y que además esto genera una serie de obligaciones a los estados. Primero, abstenerse de discriminar en la ley y en la práctica, ¿no? Eso desde luego, no solo con leyes que puedan acabar, que establezcan una diferenciación expresa, sino también hay que abordar el tema de la discriminación indirecta, porque hay veces que políticas aparentemente neutras luego tienen el efecto de discriminar. Por ejemplo, lo comentaba antes Macarena, ¿no? Lo que tiene que ver con las políticas penitenciarias y cómo eso luego tiene un efecto discriminador en las mujeres, también lo tienen en algunas comunidades como la comunidad gitana. O sea que eso es una primera obligación muy importante de los estados, el abstenerse de discriminar. Luego también, por supuesto, los estados tienen que generar un marco normativo e institucional con capacidad para erradicar la discriminación y los delitos de odio, que son las manifestaciones más graves, ¿no? de la discriminación. Y luego, por supuesto, también tomar medidas de acción positiva para compensar las desigualdades históricas, ¿no? Esto no es debatible. Muchas veces hay quien dice que está en contra de las cuotas, etcétera. En realidad es una obligación muy clara que emana del derecho internacional de los derechos humanos y que es necesario, que es un paso indispensable para lograr la igualdad real. También importantísimos los derechos económicos, sociales y culturales, por supuesto. Y aquí, además, en España tenemos un problema fundamental, que es que no tienen la consideración de derechos fundamentales del mismo modo que otros derechos civiles y políticos, cuando en realidad no debería ser así, ¿no? Entonces, según lo que establecen los estándares internacionales, los derechos económicos, sociales y culturales deberían ser igual de exigibles, ¿no? ante los tribunales que los derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante incidir en la importancia de esta consideración, ¿no? de derechos humanos y que no hablemos de meras políticas sociales, porque esto al final redunda en negativo en la dignidad de las personas, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de población gitana en España y en Europa, tenemos que prestar especial atención a los derechos a la inclusión social, por cierto, no integración, mucho más positivo, inclusión social, también el derecho a la educación, hay unas altas tasas de abandono y fracaso escolar entre el alumnado que pertenece a esta comunidad gitana, también hay casos de segregación escolar, de colegios gueto, donde hay sobre todo
niños y niñas gitanos y gitanas y de origen migrante, lo cual es muy negativo para alcanzar la igualdad. Es muy importante también incidir en que el currículo educativo hable de la historia del pueblo gitano en España, hable de los referentes gitanos en España, etcétera, para que los niños y las niñas se sientan identificados, ¿no?, con los libros que estudian. También hay que incidir en el empleo, en unas grandes, una gran brecha entre la población gitana y la población general en España en cuanto al acceso al empleo de calidad, en alta temporalidad. En esto también hay que incidir, y por supuesto también en el derecho humano a la vivienda, porque todavía, desgraciadamente, hay casos, no tanto como hace años, pero todavía hay casos de chabolismo, de infravivienda. Muchas personas gitanas viven en barrios segregados con menos servicios, etcétera. O sea que eso también es otro de los elementos importantes, ¿no?, para incidir en los derechos de la comunidad gitana. Luego, en lo que es la agenda de los derechos civiles y políticos, podríamos hablar de muchos temas, pero yo creo que hay dos cuestiones fundamentales aquí que hay que poner sobre la mesa: el derecho a la participación. Todas las políticas que sean sobre comunidad gitana deberían involucrar a las personas gitanas. O sea, que hay que diseñar procesos que permitan esa participación. Y luego hay que ir fomentando la participación de personas gitanas en las instituciones más importantes del Estado, ¿no? Las instituciones todas, desde el Congreso hasta los plenos de los ayuntamientos o las propias instituciones policiales, se tienen que parecer, ¿verdad?, a la sociedad a la que sirven, ¿no? Entonces, es importante que estas personas también formen parte de estas instituciones. Ahí en la presentación he puesto las fotos de los 3 diputados, bueno, 2 diputadas y un diputado gitanos que tenemos en España en la actualidad, y qué importante, ¿no? El otro día se debatía una ley muy importante, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, y los ponentes de sus respectivos partidos en relación con esta ley eran estas personas gitanas, ¿no? Qué importante que haya esta gente en el Congreso para impulsar las políticas antirracistas y antidiscriminación, ¿verdad? Y luego, otro tema muy importante, la justicia transicional. No voy a decir mucho sobre esto porque tengo al mayor experto que va a hablar justo después. Entonces, bueno, pero sí que es muy importante incidir en los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición por los crímenes del pasado. La comunidad gitana ha sufrido graves violaciones de derechos humanos en la Alemania nazi, el genocidio gitano que ocurrió entonces. En España también hubo la Gran Redada, que fue una política de detención de todas las personas gitanas. Hasta hace muy poquito en Europa ha habido esterilizaciones forzadas de mujeres gitanas, como también ha ocurrido en tantos países con las mujeres indígenas, ¿verdad? Y bueno, pues hay que trabajar para que haya comisiones de la verdad, para que se hable sobre esto y para que haya un reconocimiento institucional de lo ocurrido y se pida perdón y se repare, ¿no?, a las personas gitanas. Solo entonces podremos hablar de una convivencia y de una real ciudadanía, ¿verdad? Luego también, pues otro capítulo importante, los derechos específicos de las minorías. A nivel del Consejo de Europa tenemos un convenio marco de protección de las minorías. A nivel de Naciones Unidas hay una declaración sobre las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, etcétera. Y al final, lo que se deriva de esta normativa es la obligación de los Estados de permitir a las personas pertenecientes a minorías a mantener y desarrollar su cultura y los elementos esenciales de su identidad, y una prohibición expresa muy importante de realizar políticas asimilacionistas, ¿no?, como lo que comentaba, como lo que se hizo durante tantos siglos en España, y como lo que se ha seguido haciendo hasta bastante recientemente, pero no es una forma tan explícita, ¿no? Y también es muy importante, porque esta normativa también habla de la importancia de fomentar un diálogo intercultural, ¿no?, en el que realmente haya, pues, en condiciones de igualdad, ¿no?, estos diálogos entre las distintas culturas que conforman una población. Y finalmente, ya con esto termino, en todo esto es fundamental aplicar siempre el enfoque de interseccionalidad. Bueno, ya comentaba Macarena antes, ¿no?, un poco la importancia de este enfoque, la importancia de tener en cuenta todos los elementos que puedan estar interseccionando en una situación concreta de una persona o en la vulneración de derechos que vaya sufriendo. Es una palabra que acuñó Kimberlé Crenshaw hace ya muchos años, en 1989, por primera vez lo utilizó, ¿no?
y me gusta siempre utilizar su definición, ¿no? Ella siempre dice que la interseccionalidad es una lente a través de la cual puedes ver de dónde viene, con qué colisiona y dónde intersecciona y se entrelaza el poder. No es que haya un problema de racismo aquí, un problema de género allá, un problema de clase o LGTB, más allá. Muchas veces el marco desdibuja lo que le ocurre a las personas que son objeto de todas esas cosas. Y esto al final se ha acabado trasladando al derecho internacional de los derechos humanos. El Comité CEDAW ha desarrollado mucho lo que es la interseccionalidad y al final esto implica que muchas veces, por ejemplo, las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres gitanas no son las mismas que las que sufren los hombres gitanos y muchas veces también tiene que ver con su situación de pobreza y al final hay que tener en cuenta todos estos elementos. ¿Por qué? Porque como dijo el Comité CEDAW recientemente, discriminar también es tratar igual lo que es distinto. Hay que adaptar las políticas, hay que adaptar las respuestas. Al final tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de graduar las sanciones y también a la hora de otorgar reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, porque no es lo mismo sufrir una violación de derechos siendo un hombre gitano de clase media que siendo una madre gitana adolescente, ¿no? O sea que bueno, todo esto es bueno, lo que habría que tener en cuenta y esto es un poco el marco, ¿no? que yo os propongo hoy para hablar de esta cuestión. Y ya con esto podríamos pasar a las preguntas si queréis. Estupendo, Cristina. Muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido especialmente interesante, sobre todo para que la mayor parte de las personas que nos están escuchando, que seguramente no estarán muy al tanto de la situación del pueblo gitano en España, la posición que ocupa y la especial discriminación que sufre en España. Me he percatado también de un gráfico que ponías con los porcentajes de personas que están en riesgo de pobreza extrema, que es, yo de hecho no tenía ni idea de que era tan sumamente alto que un 92% de personas pertenecientes al pueblo gitano estuvieran en riesgo de pobreza y con 46% en riesgo de pobreza extrema. Y siendo la pobreza infantil del 89%. La verdad es que me parecen unas cifras, de hecho, alarmantes y sobre todo que seguramente habrá sido una situación que ha agravado, de hecho, la situación de estas personas durante el confinamiento, porque evidentemente seguramente, como tú decías, que la mayor parte viven en una situación de extrema vulnerabilidad, en situación en barriadas que no tienen un acceso, pues que incluso seguramente tendrán un acceso a agua potable, a ciertas condiciones de salubridad, pues seguramente habrán sufrido, sobre todo durante el confinamiento, una situación muchísimo más aguda que lo que podamos haber hecho los que no estamos en esa situación. Tengo aquí varias preguntas para plantearte y empiezo con una última que acaba de entrar. A colación de lo que tú comentabas de la participación, la representación institucional del pueblo gitano en las instituciones españolas, nos preguntan aquí cómo podemos fomentar esa participación, porque también están asimilando en varias de las preguntas la situación del pueblo gitano con la que viven, por ejemplo, los indígenas en Colombia. Entonces preguntan que cómo se podría fomentar esa participación y cómo se está haciendo en España. Muy bien, muchas gracias. Pues, a ver, no hay una receta mágica para fomentar la participación, porque al final depende mucho de las características o de los condicionantes que tengan las comunidades. Claro, no es lo mismo a lo mejor hablar de participación de la población gitana que ya pertenece a asociaciones, y hay movimientos, hay un movimiento asociativo gitano bastante consolidado y ya hay muchos interlocutores y interlocutoras para llevar a cabo estas consultas. Supongo que no podría ser comparable con la participación de comunidades indígenas en países donde a lo mejor viven muy lejos, ¿no?, de los lugares donde están los núcleos de poder. Entonces, a lo mejor no es similar, ¿no? Pero en España, un mecanismo que ha facilitado, aunque no es ideal, en nuestro sistema todavía queda muchísimo por avanzar, ¿no?, pero un sistema que ha facilitado la participación de la población gitana es la creación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que es un consejo consultivo
que está adscrito a un ministerio, el Ministerio actualmente de Asuntos Sociales, y es un consejo que necesariamente tiene que ser consultado para todo lo que tenga que ver con el desarrollo de estrategias nacionales de inclusión de la población gitana en España. O sea, no se puede diseñar ninguna estrategia sin haber pasado por este consejo. Este consejo también tiene que ser consultado para otro tipo de medidas. Por ejemplo, ahora mismo se está intentando, desde el Ministerio de Igualdad, se está intentando empezar a recabar datos étnico-raciales de la composición de la población española, lo cual nunca se ha hecho en España, y antes de lanzar ningún tipo de propuesta en ese sentido, están en conversaciones con este consejo, ¿no? Entonces, al final es facilitar, yo creo que un elemento importante es crear organismos consultivos dentro de lo que son las instituciones del Estado a todos los niveles y generar procesos que hagan obligatoria esta participación para que esto sea posible. Y luego, de cara a que la participación sea efectiva, pues siempre amoldarse a la realidad de estas comunidades, por supuesto. Jorge, no sé si estás hablando. Ahora sí, tenía muteado. Muchas gracias. De hecho, pasa otra pregunta también que creo que va un poquito en la misma línea. Muy básica, pero creo que también muy importante. ¿Cuál es el primer paso para defender los derechos humanos en un grupo minoritario? ¿Cómo comenzar? Bueno, a ver, yo creo que en fin, es una pregunta un poco compleja. Yo creo que más bien... Sí, perdona. No, que creo que más bien podría ser que cuál sería como la primera necesidad más acuciante a la hora de crear algún tipo de políticas para integrar, supongo, a un colectivo minoritario en la sociedad. ¿O cuál crees que crees que sería, digamos, lo más acuciante, lo más urgente para realizar? Bueno, yo es que no creo que haya un elemento más importante que otro. Yo creo que el marco de los derechos humanos pone al mismo nivel todos estos elementos, ¿no? O sea, yo creo que no puedes trabajar del mismo modo que no puedes asegurar que una sociedad sea igualitaria si verdaderamente no haces posible el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? O si realmente no diseñas políticas para combatir la pobreza, tampoco es posible que estas políticas sociales sean realmente efectivas si no estás cuidando y mimando otros aspectos como el principio de igualdad de trato y no discriminación o como el ejercicio de otros derechos civiles y políticos. O sea, que yo creo que aquí tiene que haber un marco en el que todos los elementos se tienen que trabajar a la vez y siempre, por supuesto, con la participación activa de las comunidades afectadas. Estupendo. Y ya, pues, bueno, por último, para cerrar, me ha parecido también muy pertinente elegir esta pregunta. ¿Qué logros ha alcanzado la comunidad gitana en España? ¿qué logros ha alcanzado la comunidad gitana en España desde el enfoque de derechos humanos y cómo lo han hecho? Bueno, pues la verdad es que la situación de la comunidad gitana ha mejorado exponencialmente desde el inicio de la democracia hasta nuestros días. Entre otras cosas, gracias a la presencia de estas personas gitanas en algunas instituciones, ¿no? Por poneros un ejemplo que siempre me parece muy gráfico, ¿no? Cuando se creó el primer Parlamento en democracia, llegó el primer parlamentario gitano al Congreso, que es Juan de Dios Ramírez Heredia, y la primera cosa que hizo Juan de Dios cuando llegó al Congreso fue derogar una ley que seguía vigente y que exigía a los gitanos poder acreditar que eran propietarios de todas las cosas que llevasen encima. O sea, que si la Guardia Civil o la policía te paraba y eras gitano,
tenías que acreditar con tickets de compra que esa chaqueta que llevas era comprada y que absolutamente todo lo que llevas era comprado, ¿no? Y Juan de Dios lo que hizo, nada más llegar al poder, fue derogar y generar este debate y de alguna manera trasladar al debate político esta situación de discriminación, ¿no? Y por supuesto consiguió, yo creo que con el consenso de todas las fuerzas políticas, derogar esta norma, ¿no? Entonces yo creo que un elemento importantísimo y que insisto mucho es el de la participación. Por otro lado, también es verdad que otro elemento que nos ha permitido avanzar ha sido la atención que ha tenido la Unión Europea en cuanto a la inclusión social de la comunidad gitana en toda Europa, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha ido estableciendo directrices de lo que tenían que hacer los estados para asegurar el disfrute de derechos por parte de la comunidad gitana en toda Europa, y eso también ha sido una línea muy buena que hemos ido siguiendo desde España, ¿no? Que nos ha permitido avanzar. Luego, otro tema fundamental ha tenido que ver con una apuesta muy decidida para erradicar el chabolismo, que es la situación de infravivienda en la que vivían muchísimos gitanos. Hoy por hoy el porcentaje es muy pequeño, todavía no debería haber ni una sola chabola, ¿no? O sea que todavía hay demasiadas, pero sí que la situación ha cambiado mucho, en parte por esta apuesta política decidida, ¿no? de erradicar esta situación. Pero, como os comentaba, todavía queda mucho por hacer, ¿no? Todavía en España no tenemos un marco normativo frente a la discriminación, tampoco tenemos un reconocimiento suficientemente sólido de la importancia de la comunidad gitana en nuestra sociedad. Nos queda mucho por hacer desde la perspectiva del derecho a la verdad y a la justicia y lo que es la justicia transicional en general. O sea que todavía queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que por ahí han ido los elementos del avance y bueno, pues yo creo que no estamos mal encaminados en ese sentido. Muy bien, Cristina. Muchísimas gracias por tus aportaciones, tanto por tu presentación como por la respuesta a las preguntas. Creo que ha sido, como te he dicho antes, especialmente ilustrador e interesante para todas aquellas personas que no estaban al tanto de esta situación y que seguramente creo que con los ejemplos que nos has puesto, que les has puesto a ellos, es un marco muy bueno para que puedan tomar ideas también de cómo poder mejorar las situaciones de colectivos minoritarios y extremadamente vulnerables en sus propias comunidades. Por lo tanto, muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y ya para cerrar, para concluir esta segunda sesión de nuestro seminario internacional, le voy a dar la palabra a continuación a Fabián Salvelli. Fabián, cuando quiera. Hola Jorge, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del lugar en que cada quien se encuentre. Déjame primero, por supuesto, decir que es un gran gusto y un gran orgullo participar en esta actividad y un placer compartir este espacio con Macarena y con Cristina. Disfruté mucho de ambas presentaciones. Yo he dividido mi presentación en una introducción y en 3 partes. Todo dentro del tiempo asignado, no se asusten, en que no voy a extenderme más allá de lo que me han indicado. Pero que tiene que ver con el título recibido cuando me llega la invitación, que se llama ¿Dónde están los derechos humanos? Y me causó cierta perplejidad porque suele ser una pregunta que formulan quienes no entienden de qué tratan los derechos humanos. Me explico. Hay como una necesidad social en el plano psíquico de dar subjetividad a los derechos humanos. Por ejemplo, acaece un hecho brutal contra una persona en un robo, inseguridad, seguido de muerte de la víctima, e inmediatamente hay parte de la sociedad que dice, ¿y dónde están los derechos humanos? ¿No? Ahora, los derechos humanos no tienen subjetividad, son derechos.
Nunca nos preguntamos, por ejemplo, dónde está el derecho civil frente a determinada cuestión, o qué hace el derecho administrativo, qué hacen los derechos administrativos frente a tal cuestión. Sin embargo, hay una carga puesta sobre la idea de derechos humanos que en realidad se traslada a quienes trabajan o trabajamos en derechos humanos. Esa percepción termina responsabilizando a los derechos humanos de aquello que no son responsables, efectivamente. En realidad, y así voy a dejar cerrada esta primera introducción, es más bien la falta de derechos humanos es la culpable de todos los males del mundo. Y a eso me voy a referir en ahora las 3 secciones en que he dividido mi presentación. Aceptando entonces hablar de dónde están los derechos humanos, dividí esta presentación ahora en 3 partes. La primera parte es dónde no están los derechos humanos. La segunda es dónde están los derechos humanos. Y la tercera es dónde deberían estar los derechos humanos. ¿Dónde no están los derechos humanos? Pues los derechos humanos no están en las fuerzas de seguridad que actúan sin límites o sin ética dentro de los estados. No están a nivel interno, donde se practican detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución a personas que defienden derechos humanos. Ejemplos en el mundo sobran en ese sentido. Tampoco están a nivel internacional, cuando hay conflictos que focalizan y actúan contra víctimas que pertenecen a la población civil, los territorios ocupados, por ejemplo, por Israel. Los derechos humanos no están en Guantánamo. Los derechos humanos no están en el genocidio que se está perpetrando actualmente contra la población rohingya en Myanmar. Los derechos humanos tampoco están en el accionar de los grupos terroristas, allí donde las víctimas son un medio, se les cosifica para sembrar el terror precisamente. No están los derechos humanos en los secuestros, no están en los asesinatos, no están en los crímenes contra la humanidad, no están en lo que hace, para dar un ejemplo, Daesh o el Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, ya que ni es Estado ni es islámico. Los derechos humanos no están en el conflicto en Siria. Los derechos humanos tampoco están en las políticas de impunidad frente a graves violaciones, en el lacerante momento que se vive en Guatemala frente a tantos y tantos años de impunidad, aún hoy, por el genocidio perpetrado durante el gobierno de Ríos Montt. Los derechos humanos no están en las políticas de impunidad de España en relación a los crímenes cometidos por el franquismo, ni tampoco en Sri Lanka, allí donde personas responsables o presuntas responsables de crímenes atroces que pertenecían al ejército hoy ocupan espacios públicos nuevamente. Los derechos humanos no están en la impunidad para las víctimas, para los perpetradores de las masacres del Mozote en El Salvador, o en la idea de eximir de responsabilidad todo el tiempo a Fujimori en Perú. Los derechos humanos no están cuando percibimos el dolor de las víctimas de todos esos hechos, o cuando vemos la inaceptable falta de reparaciones por esos hechos. Los derechos humanos no están en las posiciones negacionistas de violaciones de derechos humanos. No están en el discurso de Bolsonaro en Brasil
cuestionando a la Comisión de la Verdad, no están en los discursos antisemitas, no están en quienes niegan el genocidio armenio, no están en quienes cuestionan a la Comisión de la Verdad de Túnez, no están en quienes en el discurso japonés niegan aún la esclavitud sexual de mujeres coreanas y mujeres de otros lugares del sudeste asiático en la aberrante práctica de las comfort women. Los derechos humanos no están en los discursos de odio como el que hemos visto de una joven hace poco tiempo en España. No están en esos extremismos. No están en la falta de memoria que provoca que esos discursos de odio se establezcan o postulen. Los derechos humanos no están en la concepción del mercado como un fin en sí mismo. Los derechos humanos no están en la profundización de las desigualdades sociales o en la concentración escandalosa de la riqueza, en la exclusión económica, que deja fuera de sus derechos más elementales a las 5/6 partes de la población del mundo. Los derechos humanos no están en el patriarcado instalado, institucional y socialmente. Los derechos humanos no están en la violencia de género, en la discriminación contra la población y las personas LGBTI. Los derechos humanos no están en la lesbofobia, en la homofobia, en la transfobia, en la bifobia. Los derechos humanos no están en la negación de los derechos de las mujeres, en los discursos que intentan impedirles decidir sobre su propio cuerpo, o en los discursos violentos contra el feminismo, o en los discursos que intentan ridiculizar el feminismo, que igualmente son violentos. Los discursos no están en la negación, los derechos humanos no están en la negación de la educación sexual integral. Los derechos humanos no están en con mis hijos no te metas. Los derechos humanos no están en la impunidad institucional frente a los feminicidios. En Argentina, por ejemplo, muere a causa de género una mujer cada menos de 24 horas. Y cuando me refiero a la impunidad institucional, es que todas las personas desde las instituciones públicas que debieron actuar para impedir que eso suceda, permanecen en sus cargos luego de los feminicidios, más allá de que al feminicida finalmente se lo termine juzgando. Los derechos humanos no están en los discursos religiosos discriminatorios, en el intento de cooptación de la política pública por parte de grupos religiosos que no comprenden de que la política pública ha de ser y debe ser laica. Ejemplos en Brasil, en Colombia, el boicoteo de aquellos acuerdos de paz inicial en el plebiscito, en un fuerte crecimiento de esos discursos antiderechos de la mano de grupos religiosos que discriminan crecientemente en América Latina. Los derechos humanos no están finalmente en las políticas públicas que persiguen migrantes o que discriminan. Se mencionaba recién el problema de la población romaní. Yo recuerdo en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el caso Ori con Francia, que resolvió el Comité de Derechos Humanos, población romaní que necesitaba un certificado para poder desplazarse dentro de Francia, personas francesas, pero de origen romaní, que no podían desplazarse libremente. Necesitaban un permiso, un visado, una suerte de pasaporte, cosa que ninguna persona extranjera en Francia necesita para desplazarse dentro de Francia. A ese grado de discriminación la población romaní se enfrenta en muchos lugares del mundo. ¿Dónde están entonces los derechos humanos? Pues claro que están. Los derechos humanos están
en el legado de quienes pensaron un mundo mejor y apostaron a ello luego de las tragedias más tremendas. En Eleanor Roosevelt, la mujer que presidió la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Raphael Lemkin, que acuñó el término genocidio para consagrar luego y dedicó buena parte de su vida a la adopción de la Convención contra el Genocidio. En René Cassin, que edificó mucho de lo importante en materia de derechos humanos. Los derechos humanos están en la maquinaria que fue creada en Naciones Unidas, en el Consejo de Europa, en la OEA, en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque esas maquinarias sean mínimas, lamentablemente, dentro de la estructura organizacional. Son los espacios que incomodan y molestan a los propios estados y entonces se los margina política y presupuestariamente. Pero allí están. Los derechos humanos están en quienes defienden causas justas, cualquiera sean esas causas. Están en quienes defienden causas ambientalistas en Panamá y ponen su vida en riesgo. O la maravillosa sociedad civil a nivel internacional o a nivel nacional, por ejemplo en Colombia o en México. Personas que juegan su vida y que hoy, además, lamentablemente, suelen ser víctimas aún de violaciones a sus derechos, incluso ejecuciones extrajudiciales, por el hecho de defender derechos humanos. Los derechos humanos están en el feminismo, el movimiento más digno que tiene el mundo en la actualidad, el movimiento social más digno que tiene el mundo en la actualidad. Los derechos humanos están en las personas que ejercen su profesión con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. No es igual desde la medicina entender que tenemos frente a nosotros un cuerpo a curar o una persona sujeta de derechos que tiene una enfermedad o que padece una enfermedad. O en arquitectura, quienes piensan la accesibilidad en el diseño, por ejemplo, en relación a los derechos de las personas con discapacidad. O en el derecho, quienes entienden que el derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio para hacer justicia. Allí están los derechos humanos. Los derechos humanos están en los enfoques económicos que integran a las sociedades, que entienden que eficiente no es aquello que más produce y menos gasta, sino aquello que más integra. Que entienden finalmente, como decía Cristina, que los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser los parientes pobres de los derechos humanos y son tan derechos humanos como los derechos civiles y políticos. Que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no son prebendas ni prestaciones, son derechos. Y la falta de esos derechos es exactamente igual que la desaparición forzada o la tortura. Así de grave debe visualizarse. Los derechos humanos están en la libertad de prensa y no en la libertad de empresa de los medios de comunicación. Los derechos humanos están en los programas de memoria para que nunca más sea efectivamente nunca más. Los derechos humanos están en el pleno ejercicio de la libertad religiosa, bajo el entendimiento de que la política pública debe ser laica. Los derechos humanos están en alguna de las aulas de clases, en instituciones como quienes organizan este evento, en docentes con compromiso que educan y practican derechos humanos, que identifican a los derechos humanos en las disciplinas que enseñan, en aquellas personas que instauran una cultura de paz en los espacios de enseñanza-aprendizaje,
cultura de paz que solo puede estar basada en la no discriminación y en el respeto pleno de los derechos humanos para todos y para todas. Quiero cerrar, para no extenderme en el tiempo, indicando dónde deberían estar los derechos humanos. Pues los derechos humanos deberían estar en serio en las organizaciones internacionales, en todas las esferas de las organizaciones internacionales. No es lógico que en Naciones Unidas su Consejo de Seguridad sea repulsivo a los aspectos y cuestiones de derechos humanos. Que los enfoques de derechos humanos choquen contra la puerta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Que ocupen un minúsculo espacio en el universo de la organización. Pero también es importante que los derechos humanos están en quienes llegan a órganos de derechos humanos, lo cual tampoco está necesariamente garantizado. Y allí el escrutinio de la sociedad civil debe ser fundamental. Los derechos humanos deben estar en la política pública interna de manera integral y de manera transversal. Cristina hablaba de la interseccionalidad, también Macarena se refería a esta cuestión. Es imprescindible el enfoque de derechos humanos para la política pública. Quien no tenga enfoque de derechos humanos no se puede dedicar a trabajar en ningún lugar del Estado. Porque el fin del Estado no es otro que respetar y garantizar los derechos humanos. Así que todos los órganos del Estado, administrativo, legislativo, judicial, deben estar compuestos de personas capacitadas, formadas y militantes de derechos humanos en su práctica cotidiana. No estoy hablando de militantes de un partido político o de otro. Estoy hablando de personas que deben utilizar los derechos humanos como herramienta, porque ese es el fin del Estado. El Estado está efectivamente para eso. Los derechos humanos deben estar en la educación, de manera específica y transversal. Y en el proyecto educativo institucional de toda institución educativa. Y naturalmente en la práctica educativa al interior de las instituciones. Los derechos humanos deben estar en los medios de comunicación, que deben trabajar con responsabilidad y que no se deben amparar en la libertad de prensa, ni para discursos de odio, que no son admisibles, ni para tolerar prácticas discriminatorias. Los derechos humanos deben estar en la familia. Y eso implica volver a mirar la manera en que funcionamos en el plano doméstico. Y los derechos humanos, finalmente, deben estar en cada quien, en cada persona. Así cada persona ha de tomar partido en aquellas cuestiones que le rodean. Y en un mundo tan interconectado, aquellas cuestiones que nos rodean son todas las cuestiones. Entonces quizás aquella premisa que dije al inicio no sea tan cierta. Y sí podamos darle subjetividad a los derechos humanos, porque los derechos humanos seremos cada una de las personas. Y ahí sí, el mundo será mejor. Les agradezco mucho la atención que me han dispensado. Muchas gracias, Fabián, por este discurso tan inspirador. La verdad es que incluso nos ha llegado a emocionar aquí un poquito. Y la verdad es que hemos empezado un poco deprimidos por donde no están, después hemos remontado un poquito el vuelo por donde están, pero luego aquellos asuntos en los cuales tenemos que mejorar. Así que te agradezco muchísimo tu intervención, que ha sido muy inspiradora.
Tenemos por aquí varias preguntas. Vamos a intentar, porque hay muchísimas. Vamos a intentar discriminar un poquito entre ellas. Y esta que es una pregunta que yo creo que siempre se suele utilizar también cuando se habla de derechos humanos, ¿vale? Que es, ¿qué están haciendo los derechos humanos en todo esto? ¿Por qué no se hace que se cumplan? Es decir, lo típico de si los derechos humanos son aquellos asuntos tan sumamente importantes, ¿por qué no hay consecuencias cuando se incumplen o debido a su incumplimiento? Bueno, la responsabilidad no es de los derechos humanos. Esto es la responsabilidad de quienes hacen la política pública. A ver, las personas que trabajan en derechos humanos además tienen que tener la responsabilidad de cumplir, es decir, de que se hagan efectivos en la práctica. Pues no, la responsabilidad es de los estados. Si quieren que quienes trabajan en derechos humanos se hagan responsables del cumplimiento, pues entonces que les elijan para gobernar. Allí no tendrán excusas. Pero mientras tanto, los derechos humanos sirven para señalar lo que el Estado debe hacer y en todo caso lo que el Estado no hace. Y esta pregunta debe interpelar más bien a quienes cumplen funciones en el Estado. Efectivamente, no podría estar más de acuerdo. Te pregunto aquí también, aquí te aprovecho también una pregunta que justo nos traslada Cristina, es ¿qué opinas de los ODS? Es decir, que si los ODS, digamos, los podemos asimilar como los derechos humanos modernos, entre comillas. Sí, mil gracias, Cristina, y de paso aprovecho también para felicitar por su intervención, digamos que de verdad la he disfrutado mucho. Cuando se elaboraron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hubo un tremendo esfuerzo por la diplomacia internacional por no mencionar el término de derechos humanos. Fue asombroso ver eso en Naciones Unidas y fue hasta ridículo ver eso en Naciones Unidas. Pero a veces no hay manera más de hacer explícito algo que no hablando de ello. Y en realidad los ODS son un programa valioso, muy valioso, que podría resumirse en un objetivo. Los estados y las sociedades deben trabajar para respetar y garantizar los derechos humanos. Punto. Se hubieran ahorrado todo lo demás, digamos. Pero está bien que esté diseminado, digamos. Quienes trabajan en perspectiva de derechos humanos suelen enfocar el objetivo 16 como el objetivo de derechos humanos, pero en realidad todos están clarísimamente atravesados por aspectos de derechos humanos. Es un documento 100% de derechos humanos que no menciona el término casi derechos humanos. Muchas gracias, Fabián. Aprovechan aquí también para preguntarte algo que creo que es como cogiendo parte de tu última reflexión, es cómo podemos ayudar nosotros como personas civiles a que estos derechos no sigan siendo violados, es decir, en qué situaciones nosotros como personas físicas, individuos, podemos ayudar a que, de hecho, el Estado pueda respetar y garantizar los derechos humanos. Bueno, cada quien tiene una esfera propia de acción, ¿no? Digamos, todas las personas somos sujetos y sujetas sociales bajo las cuales interactuamos. Y creo que muchísimas veces dejamos pasar cosas a nuestro alrededor. Me parece que hay que involucrarse un poco más. Es decir, cuando una sociedad participa un poco más, siempre hay menos probabilidad de que haya violaciones de derechos humanos y más posibilidad de que los derechos humanos se garanticen. Esto es, no hay que ver qué le sucede a la población romaní como algo ajeno, si no pertenecemos a la población romaní.
debemos tomar partido contra esa discriminación, como si fuese una discriminación que sufrimos quienes no pertenecemos en particular a esa comunidad. Esta idea de la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo esto ya lo he dicho, creo, en alguna otra charla que organizó Berkeley. La Declaración Universal de Derechos Humanos, por algún motivo se llama universal, no porque aspire a que se respete en Saturno o en Júpiter, sino que la idea de universalidad tiene que ver con la universalidad de la familia humana. Y esto que estoy diciendo está en los trabajos preparatorios de la Declaración Universal. Y de hecho, el preámbulo de la declaración hace referencia efectivamente a la idea de familia humana. Entonces, lo que le sucede a cualquier persona, pues le sucede a mi familia, efectivamente. Y el artículo 1 de la declaración, bien interesante esto, a pesar de que uno ha leído tantas veces la declaración, esto eventualmente a mí se me pasó muchos años. A pesar de ser un instrumento internacional y que por ende enfoca en los estados, el artículo 1 no enfoca en los estados, y es el artículo 1. Dice, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Sí? El primer deber está en ese comportamiento fraterno o sororo, ¿sí?, de cada persona para con el resto de las personas. Hay que dejar de ver la violación de derechos humanos afuera. Hay que tratar de ver qué parte nuestra coopera, aunque más no sea desde la inacción, con esa violación. Hay que ver cuánto hemos festejado chistes machistas. Hay que ver cuánta inacción nuestra favorece el patriarcado en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestra sociedad, en el ámbito en el cual trabajamos, etcétera, etcétera. La participación activa de la sociedad en perspectiva de derechos humanos es una herramienta extraordinaria para tratar de empujar a que efectivamente se cumplan estos derechos. Porque además los derechos humanos forman parte de una ideología, a mi juicio, aún no superada. ¿Quién podría estar en contra de que todas las personas efectivamente en el mundo disfruten sus derechos civiles, económicos, sociales, políticos y culturales sin discriminación? Pues es hasta hoy la mejor ideología que yo conozco. Muchas gracias, Fabián. Y vamos a terminar ya con una última pregunta, ya que mencionabas el papel de órganos internacionales, como por ejemplo, evidentemente Naciones Unidas, pero también cómo funciona el Consejo de Seguridad, el Consejo de Europa aquí en Europa o la OEA. Te preguntan que cuál es el papel entonces de las organizaciones internacionales, pero aparte añaden que también que cuál sería el papel de instituciones de base y de las instituciones de poder en cada país para garantizar los derechos humanos. Ok, es una pregunta compleja, pero voy a tratar, porque merecería como todo un abordaje amplio para ser contestada con seriedad, ¿no? Pero vamos a decir al menos 3 o 4 cosas que puedan ayudar en este sentido. La primera responsabilidad es a nivel doméstico, entonces déjame hablar de las organizaciones internacionales al final, ¿sí? La primera responsabilidad es a nivel doméstico. El Estado tiene que ser una máquina de garantizar derechos humanos y no una máquina de violarlos. Y para esto es imprescindible que todas las personas que lleguen a ocupar roles en el Estado, en el plano que sea, estén formadas, capacitadas y lleven adelante la tarea pública con perspectiva de derechos humanos e interseccionalidad. Esta es la tarea que hay que dar al interior de las fronteras. Para esto es que el Estado está creado
y hacia allá hay que apuntar. Pero esto no sucede mágicamente. Si el acceso a la función pública no está tamizada por cuestiones de derechos humanos y está abordada por otro tipo de cuestiones, pues eso no sucede. Así que esto es lo primero. Ahora bien, eso no garantiza de que no hayan violaciones de derechos humanos. Siempre pueden existir violaciones de derechos humanos. Y allí viene el rol de la comunidad internacional. La comunidad internacional es subsidiaria. Entiende cuando a nivel nacional ha fallado, digamos, todo lo que debe garantizar y o reparar violaciones que se cometan en el plano doméstico. Por eso se habla de la subsidiariedad de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales no podrían, ni aunque quisieran, solucionar todos los problemas de derechos humanos que hay a nivel de todos los estados, porque colapsarían. Por eso es muy importante que el primer trabajo de derechos humanos sea efectivamente en el plano local y el plano internacional funcione subsidiariamente. Pero esto implica de que los órganos internacionales de derechos humanos deben estar dotados de personas que resuelvan las cosas en perspectiva de derechos humanos. Y un reciente dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que yo integré, digamos, en relación a casos del franquismo en España, es sencillamente deplorable, declarando la inadmisibilidad del asunto. Pues indudablemente, a mí no me queda más que decir en ese sentido de que un órgano de derechos humanos no puede resolver así, porque había elementos jurídicos y técnicos para resolver de otra manera. Ahora bien, nada sucede sin que las sociedades se empujen. Los derechos son el resultado de luchas. Son conquistas que suceden por el resultado de luchas. Sin el movimiento feminista no se hubiese avanzado lo que se avanzó y lo que aún falta. Entonces, el rol de la sociedad civil a nivel local y a nivel internacional también es imprescindible, fundamental. Yo aseguro de que la presión de la sociedad civil incomoda en el mejor de los sentidos a quienes tienen que tomar decisiones. Cuanto más dormida está una sociedad civil, más factible es que le violen sus derechos. Muchas gracias, Fabián. Creo que, dado en el contexto, bueno, en el ambiente en el que estamos ahora mismo, no me perdonarían si no te hago una pregunta sobre justicia transicional en Colombia. Creo que no me lo perdonarían nunca, por lo tanto, aprovecho tu condición de relator y tu visita aquí ante nosotros para preguntarte cómo ves la situación de justicia transicional en Colombia hoy en día. La estoy monitoreando naturalmente muy de cerca. Yo he pedido que el Estado me permita visitarlo oficialmente. Lamentablemente el gobierno no me ha dado aún una respuesta positiva, varios años, pero eso no me impide estar muy cerca de el proceso. Estoy siguiendo muy de cerca el trabajo de la Comisión de la Verdad y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en este momento. El programa general de justicia transicional es ambicioso y es bueno. Hay que ver luego qué sucede en la práctica y hay que ver efectivamente hasta dónde se cumplen los estándares. Yo estoy muy preocupado en relación, por ejemplo, a la política de restitución de tierras, que debe efectivamente establecerse. Y quiero ver sinceramente los estándares que se vayan a obtener en materia de accountability, rendición de cuentas y castigo de responsables de crímenes atroces, que naturalmente no deben ser beneficiados ni con impunidad de derecho ni con impunidad de hecho. Y estoy eligiendo las palabras que puedo decir al menos hasta aquí. Después, naturalmente, veremos. Pero
Pero es un proceso interesante, ¿sí? Es realmente un proceso interesante y yo observo esfuerzos genuinos por cumplir con los estándares internacionales. Pero eso no quiere decir de que esos esfuerzos genuinos se traduzcan en todos los planos en el cumplimiento de dichos estándares. Yo estoy para cumplir un rol incómodo en ese sentido. Es apoyar aquello que esté bien y, por supuesto, levantar la voz clara y firme con aquello que no se traduzca efectivamente en justicia para las víctimas. Muy bien, Fabián. Bueno, la verdad es que viéndolo desde España, la única palabra que podemos utilizar para ver el sistema transicional colombiano es que envidia. Yo creo que es lo único que podemos decir al respecto es que envidia y a ver si pronto hay pequeños avances en España, pero desde España reiteramos que al menos en Colombia se están moviendo las cosas, parecen, como tú bien dices, que van en la buena dirección y esperemos que con el monitoreo que estáis realizando desde la Relatoría, me consta también que desde la Corte Penal Internacional también están haciendo monitoreo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esperamos con ansia ese informe de Comisión de la Verdad, que creo que sale en noviembre de este año, que se cumple el plazo para el mandato y bueno, nada más que esperar resultados y que todo vaya bien, sobre todo evidentemente para las víctimas y toda la sociedad colombiana. Pues creo que hasta aquí tenemos tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, tanto a Macarena como a Cristina como a Fabián. Ha sido la verdad un auténtico placer. Creo que se han dicho y se han analizado y se ha reflexionado sobre asuntos tremendamente interesantes. Creo que se puede ver perfectamente cuál ha sido el hilo conductor de la sesión. De hecho, utilizando el análisis de Fabián, la falta de derechos humanos es la culpable de todos los males del mundo y todos los males de la sociedad. Podemos ver, de hecho, o contextualizar, mejor dicho, las intervenciones de Macarena con respecto a las deficiencias que se viven todavía y se han agudizado durante la pandemia con respecto a los derechos de las mujeres. Y se ve también perfectamente la falta de políticas que, contextualizado en el caso de España, la falta de políticas públicas para alcanzar la igualdad en esos aspectos que nos ha comentado Cristina, el derecho a la participación o incluso en el derecho a una justicia transicional para el pueblo gitano, y esa falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y que por lo tanto estamos hablando de auténticas responsabilidades de los poderes públicos y responsabilidades al Estado al respecto, que tiene que implementar unas mejores políticas para realizar su función, que como nos ha recordado Fabián, la función de todo Estado es respetar y garantizar los derechos humanos y que no podemos tener personas en puestos de la administración pública que no tengan una perspectiva de derechos humanos para realizar su tarea de una forma correcta y efectiva. Nos quedamos, por tanto, con ese mensaje. Muchísimas gracias de nuevo a Macarena, a Cristina y a Fabián por sus intervenciones. Muchas gracias también a todo el personal del IDEPAC que ha puesto a disposición de todos los participantes esta plataforma y nos ha ayudado también con las preguntas de todas las personas que nos están viendo. Y no me queda más que reiterar mi agradecimiento por este ratito que hemos podido compartir todos reflexionando sobre derechos humanos desde una perspectiva de género e integración. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenos días. Y me recuerdan por aquí, por supuesto, que mañana tenemos la tercera sesión. Mañana tenemos la tercera sesión del seminario en el mismo horario y en el cual participarán Adam Davin, Eduardo Iglesias y Kieran Bowdler. En este caso, con la pregunta ¿dónde están los derechos humanos en el 2021? Una perspectiva, en este caso, desde la sostenibilidad y el desarrollo. Así que, con este recordatorio para la sesión de mañana, despedimos ya por hoy y de nuevo reiterando mi agradecimiento. Muchísimas gracias y ha sido un placer.